Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos estén sintonizando o estén viendo este video. El día de hoy tenemos la gran oportunidad aquí en Proyecto Grado Cero de poder hablar con Roslyn Ison, para poder hablar de una de sus obras recientes que está editando Colofón, que se llama Reflejos de Sombra. Es un texto que fue este año el que se editó, ¿verdad? Sí. Es un texto que mezcla elementos mitológicos, elementos de fantasía, una historia que tiene que ver con aspectos incluso folclóricos, tiene que ver con una protagonista que está intentando pues sobrevenir aspectos muy fuertes que van marcando su vida, pero quizá no deberíamos de mencionar tanto la historia, sino más bien nos gustaría saber qué es lo que te llevó a escribirla, qué te inspiraste, qué aspectos de tu vida se relacionan o qué podemos ver reflejado quizá en esta obra. Okay. ¿Tú lo agarras? Okay. Bueno, yo lo que me inspiró, para empezar a escribir a Rizo, todo fue como muy, muy chistoso. Rizo es la protagonista. Iba yo en el coche oyendo una canción y de repente, sí, así es que así empiezan a pasar las cosas. Era una canción en donde la cantante le cantaba a su hermana que se murió. Sí, entonces como que de ahí me salió la idea de Rizo, ya con aspectos que tenía yo planeados para esta personaje, que era pues una mujer que está como muy en su medio, muy detenida, como que no fluye, ¿no? Y el tema principal de la novela es como que la parte de la sombra, que es lo que Jung habla lo que Jung explica, que es como la sombra que todos tenemos, que no es lo mismo que el mal, porque como que todo el mundo cuando dice lo malo, lo bueno, todo el mundo ya se deslinda de lo malo, ¿no? O sea, yo no soy malo, ese es el malo porque corta cabezas, yo no, ¿no? Claro. Pero la sombra es como que esa parte que todos tenemos dentro, que es pues nuestra sombra, ¿no? Que también podemos llegar a ser las mejores cosas del mundo o llegar a ser hasta las peores, dependiendo mucho de las circunstancias y dependiendo mucho también de si nos damos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y saber de qué somos capaces, ¿no? Sí, como tú bien mencionas, podemos estar, por una parte, teniendo una idea, una apreciación de un yo, de nosotros, idealizado, de yo no haría esto, yo no pensaría hacer lo otro, pero sin embargo debemos de reconocer que dentro de nosotros está la posibilidad tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Y de potenciarlo, y en este caso, pues orientarlo, reprimirlo, que es lo que va pasando también en momentos, ¿no? En la vida de los personajes que están en esta misma obra, que por una parte realizan actos que nunca hubieran realizado o que no habían realizado, como ya cometer delitos, ¿no? O sea, ver aspectos en los cuales está cambiando su vida. Aunque en esta obra sí hay aspectos muy curiosos, a mí me pareció muy curioso el inicio de empezar a adentrarme en ella, porque como yo menciono, trae aspectos como folclóricos, trae cuestiones que tienen que ver como con el mito, que tienen que ver con la seducción, incluso con aspectos que pueden ser como psicológicamente muy, muy peculiares, ¿no? Muy curiosos respecto. Sobre todo hay un personaje que me llamó mucho la atención que se llama Chume. ¿Por qué no nos hablas más de él? Bueno, Chume es se podría decir que es el villano de la historia, que bueno, en realidad no quiero hablar de gente buena, gente mala, ¿no? Porque de eso se trata la novela, que es precisamente que todos somos todo, ¿no? Pero bueno, Chume es como que la contraparte de Rizo, que es la protagonista de la historia. Y Chume yo diría que es base, porque todo se va desembocando por Chume y por Rizo, por estos dos personajes, ¿no? Que es que no quiero dar muchos detalles, porque si doy muchos detalles, claro, como que ya no tiene chiste, ¿no? Claro. Pero sí, Chume es, por ejemplo, un personaje muy inteligente, o sea, es un personaje que sabe perfectamente bien lo que hace. De hecho hay una parte, bueno, él sabe que lo que está haciendo, él sabe que lo que está haciendo no es pues lo correcto o lo más aceptable, y él decide vivir con eso, ¿no? Y él dice que él abraza esa parte suya, que es como que su parte de su sombra, ¿no?
y afronta sus consecuencias. Muy bien. Es un personaje, a mí se me hace que es muy interesante, o sea, muy... De todos los personajes, la verdad, ese es el que a mí más me... Sí, el que más me dejó. O sea, hasta la fecha, todavía cuando escribo esta novela que estoy escribiendo, la tercera, que es la que estoy escribiendo ya ahorita, todavía pienso mucho en él. Sí, como que sí. Sientes que fue uno de tus personajes más realizados, ¿no? Sí, más... sí, sí. Sí, tiene una personalidad muy fuerte, una presencia increíble, ¿no? Dentro del mismo texto. Y las secuelas que van generando sus actos, ¿no? También se van abriendo como fractales a través del tiempo. O sea, me interesa mucho esta idea que tú mencionas, que tiene que ver con esta parte de poder abrazar, ¿no? La oscuridad dentro de nosotros y dejarnos teñir un poco por ella, ¿no? No negarla, sino intentar comprendernos como una totalidad, ¿no? Claro. Una totalidad no mocha, ¿no? Sino, Exacto. como bien decíamos, ¿no? De poderte empapar, de reconocer lo que eres tú. Incluso muchas veces se ha dicho que dentro de la misma filosofía, cuando tenía una filosofía ética, había una, digamos, estaba impregnada de ciertas cuestiones cristianas, se decía, no, es que lo único bueno es el alma, lo que es corpóreo es lo malo, es lo sucio, es la animalidad, ¿no? Y hay un giro en la filosofía en la que ya se piensa de una forma más laica, en el que viene Nietzsche, por ejemplo, y dice, no, hay que pensarnos en la totalidad del ser, Claro. no solamente con la razón, sino con el cuerpo también, ¿no? Esa parte como de intentar abrazar esta cuestión. Sí, sí. Ahora, nos mencionas que estás escribiendo una tercera parte y también has escrito, previa a esta obra, has escrito una que se relaciona con la muerte también. La primera novela, que es 30 días antes de morir, que sí, bueno, el personaje principal, Sebastián, se llama, y es un personaje que decide que se quiere suicidar. O sea, él por cuestiones en su vida, como que ya está harto de su vida y decide que se quiere suicidar, pero justo cuando se va a suicidar algo pasa que se lo impide, entonces se da un plazo de 30 días para suicidarse. Y es lo que pasa en el lapso de esos 30 días, de eso se trata esa primera novela. Esta, bueno, no tiene nada que ver con la primera, es otra historia completamente. Y la tercera que estoy escribiendo ahorita tampoco tiene nada que ver, o sea, ninguna tiene que ver con la otra, son temas distintos. Ahorita la que estoy escribiendo habla mucho sobre el maltrato a la mujer, es una crítica, bueno, yo siento que sí es una fuerte crítica que la protagonista hace a la sociedad, hace crítica pues, a cuestiones bíblicas también, textos bíblicos en donde se sataniza mucho a la mujer, exacto. Es muy curioso. Ahorita podemos decir que estamos viviendo un giro con respecto a la forma en que estamos pensando lo femenino y como estamos también atacando la idea de masculinidad que se ha realizado, ¿no? Claro. Una masculinidad violenta, una masculinidad excluyente. Y por una parte se menciona, también yo creo que no podemos culpar de todo a la Biblia, aunque podemos encontrar, lo curioso de la Biblia es que podemos encontrar en la misma Biblia como justificaciones para un lado y como para otro, ¿no? Así es. Sí, oye, es que los 10 mandamientos, o oye, es que Deuteronomios tiene unas citas muy fuertes en contra de la mujer, ¿no? Claro. Entonces, a mí en lo personal no me gusta casarme mucho con los extremos, pero es cierto, podemos decir que hay elementos en este caso para hacer una crítica y que podemos constatar que hoy en día vivimos en una sociedad que es muy violenta contra las mujeres, ¿no? Claro. Y el hecho de que tengamos leyes, que digamos las mujeres tienen estos derechos, no implica que tengan una eficacia. No sé claro. cuál es tu percepción de este Es que bueno, el personaje principal, la protagonista de esta novela que estoy escribiendo ahorita, que se llama Priscila, es una mujer muy, pues que critica mucho, ¿no? A todo por cosas que le han pasado también a ella, tampoco no es gratuito, ¿no? Entonces, lo que ella piensa es que bueno, que también es hasta cierto punto un poco mi pensamiento, que no es de que yo critique ni a la Biblia, ni a la gente que sea religiosa, no, o sea, yo tengo familia muy religiosa, yo también profeso una religión, no va por ahí el asunto, sino más bien que siento que como que muchas personas se escudan, como es el texto más importante, o sea, es el libro más importante del mundo, leído, ¿no? O sea, claro, y el más leído, y es en el que todos se basan, porque supuestamente es un libro de moral que te enseña cómo llevar una vida, pues, en el buen camino, ¿no? Entonces, se escudan de este texto como para justificar todos estos actos en contra de la mujer, que vienen desde que empezó todo, ¿no? O sea, que ahorita ya estemos un poquito más abiertos, no quiere decir, en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, queda ese vestigio, ¿no? Claro. También hay que decirlo, en esta misma novela la protagonista es una mujer que va viviendo aspectos también que podemos decir que van caracterizando, ¿no? Mismos roles que vemos que se siguen repitiendo, de violencia, de abandono del hogar,
la figura paterna siempre es muy curiosa en las familias mexicanas, ¿no? O puede ser, en este caso, bueno, generalmente puede ser como una notada ausencia, ¿no? Y podemos ver incluso ahí que se va sumando el personaje de Chume nuevamente, ¿no? Pero estamos, hay que decirlo, estamos en un momento histórico en el que es una cuestión cotidiana, que podría llamarnos a alarmarnos realmente qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando concretamente con la familia, ¿no? Claro. Y el rol que está desempeñando, muchas veces lamentable rol que estamos desempeñando los hombres dentro de la misma sociedad. Así es. ¿No? Entonces, no sé si te gustaría comentarnos algo más de esta obra y de la próxima, que también ya estás, también la vas a editar en colofón, ¿dónde la piensas estar Pues yo espero que en colofón, yo creo que sí, todavía no, bueno, no le he terminado, estoy a la mitad ya, como que me ha costado mucho trabajo profundizar en esa obra, porque con esta, es lo que ya he comentado, que por ejemplo cuando escribí 30 días, que es la primera novela, pasar de la primera a la segunda no me costó trabajo, porque es como me decía mucho un maestro que yo tenía, ¿no? Un maestro de literatura, que decía que la primera obra siempre es muy autobiográfica, como que escupes todo lo que traes, ¿ya me entendiste? Sí, es como que sacar todo lo que traes adentro, entonces se da muy fácil, es muy fácil hacer buenas primeras novelas, es lo que él decía. Luego, pasar a la segunda novela, pues ya se complica un poco, porque entonces ya no te quieres repetir, o sea, como que ya no quieres escribir lo mismo, ya no... Pero ya de la segunda a la tercera ya es un súper reto, porque ya... Más elementos de originalidad, claro, reflexión. Claro, sobre todo en la parte reflexiva, ¿no? En que quieres como que profundizar un poco más, como que ya quieres empezar a llegar también a otro tipo de lectores más selectivos, que lean otro tipo de cosas, ¿no? Como más filosóficos, como más reflexivos, ¿no? Claro. Entonces eso cuesta un poco de trabajo también. No es tan fácil, pero sí lleva su trabajo. Entonces, bueno, y a mí me gustaría quizá, yo en lo personal, yo los invito mucho a que adquieran la obra. A mí me gustan mucho las obras que tienen elementos mágicos, que tienen enigmas, que tienen personajes fuertes, que tienen personajes... yo me sorprendo de muchas cosas, ¿no? Del mismo Chume, que dices uno de tus personajes y se sientes un personaje con mucha presencia. Vaya, o sea, que afecta de una forma increíble, ¿no? La vida de la protagonista, un antagonista increíble que has realizado. Gracias. Y que, bueno, yo los invito a que estén adquiriendo esta obra, que estén adentrándose en ella. No les podemos comentar más, queremos que se queden como picados, ¿no? Sí. También esa es la idea. Y después podamos ver esta evolución que tú estás teniendo también como escritora, ¿no? Podamos seguir el trabajo que estás realizando con esta próxima obra que tiene un enfoque, una perspectiva de género, quizá podríamos decir, de denuncia también, ¿no? Y ver cómo va esta obra que piensas escribir próximamente. Sí, a ver. Entonces, gracias. Agradecemos nuevamente a Editorial Colofón por habernos permitido esta cita aquí para poder hablar de este texto muy increíble y de una autora muy cálida también. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y por el momento nos despedimos. Muchas gracias.